Ya estamos de vuelta aquí al servicio del corazón, un espacio para enriquecer el ser, cultivar cuerpo, mente y emociones para ponerlas al servicio del alma, al servicio de un propósito, al servicio del corazón. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida. Ella está desde España, Beatriz García Ares, Bea García Ares, conferencista transformacional, TED Speaker, creadora del podcast Lo Puedes Lograr y Expansiónate, autora del bestseller Eres Reditable, un libro donde cuenta un poco pues todo el método que al final ella pues crea para o producto de lo que le tocó vivir y le tocó descubrir y autodescubrirse en sí misma a partir de el tratamiento de no convencional, que al final pues ella de una forma bien empírica, y ella nos va a ir contando, llegó a desarrollar para sí misma y de esta forma poder entonces superar un cáncer de cuello uterino. Durante 2 años le afectó, pero bueno, ella nos estará contando. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te sientes? Cuéntanos cómo se convierte una mujer del mundo corporativo, una mujer que logra estudiar a profundidad el cerebro, sus funciones, su potencial, y todo esto a partir del padecimiento de una enfermedad que importantemente cambió tu vida. Bueno, primero que nada, darte las gracias por permitirme estar aquí en tu espacio. Y bueno, la verdad que la historia comienza cuando tenía por ahí 24 años más o menos, y estaba en una edad buscando todo lo que me dijeron que tenía que buscar para ser feliz, ¿no? A veces crecemos llenos de creencias que nos van inculcando, a veces no siempre estamos llenándonos de creencias, solo que algunas nos favorecen para la consecución de nuestros objetivos y para conectar con lo que somos en esencia, y otras veces no, y entonces ahí cuando tenemos que reeditarlas. Yo pues estaba cargada de estas creencias y trabajando arduamente por conseguir todo lo que me dijeron que tenía que tener para ser exitosa. Un cargo importante en una empresa transnacional o nacional, pero que en el mundo corporativo, el estar casada con un buen hombre, ya estaba casada con un buen hombre, tener casa, carro, todo eso que nos dijeron que teníamos que tener. Y bueno, digamos que en aquel momento yo sentía que sí, que era extremadamente feliz, porque no lo cuestionaba, y es muchas veces lo que nos pasa, que no lo cuestionamos. Entonces, pues digamos que allí comencé yo a sentir que de pronto ya tenía esas cosas, pero no me sentía plena. Solo que en ese momento no lo veía, ¿no? Y eso creo que le pasa a la mayoría de la gente. A veces damos por hecho que las cosas son o como están, y no hacemos nada por cambiarlo, ni las cuestionamos tampoco. Entonces, a los 27 años me diagnostican cáncer de cuello uterino. Y esto fue, por supuesto, un antes y un después en mi vida. Digamos que esto me da como dolor decirlo, pero es la verdad. Yo no me di cuenta de que no tenía la vida que quería hasta el momento que estuve sentada frente a mi doctor, cuando él me estaba diciendo que probablemente mi vida se acabaría pronto. Él evidentemente no me dijo esas palabras, no me dijo tu vida se va a acabar, pero bueno, luego de que me explicó todo lo que me explicó, eso fue lo que yo interpreté, ¿no? Claro. Que tenía una enfermedad bastante avanzada y que podrían o quitarme el útero, o bueno, quizás algo peor podría pasar. Entonces, en ese momento, estando allí, fue cuando me di cuenta que de verdad yo no había hecho nada de lo que quería hacer. Y el problema es que yo ni siquiera sabía lo que quería hacer hasta aquel momento. Pero entonces allí sentada sí empecé a pensar, Dios mío, tengo solo 27 años y no he hecho esto, ni esto, ¿sabes? No he viajado, solo he trabajado. En mi caso yo era workaholic, adicta al trabajo, y eso era lo único que yo había hecho toda mi vida. Trabajar y estudiar, porque venía de una familia que eso era lo que me había enseñado. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que, ¿sabes?, hacer todo para tener la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Y eso es lo que estaba haciendo. Y no digo con esto que no haya que trabajar ni que no haya que estudiar, solo que no puede ser lo único que hagamos, ¿vale? Podría decirse que estabas en ese momento de tu vida viviendo como gran parte de las personas
en alguna etapa de su vida y es vivir en modo automático. Simplemente voy como cumpliendo a lo que creo que es llenar ese checklist, que es estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, y entonces pues vivir justamente en modo automático, y esta enfermedad simplemente como que te hizo un buen frenazo en tu vida y te dijo, ya va, ¿qué estás haciendo? Así es, así es. Y no me hubiese dado cuenta probablemente nunca si esta enfermedad no hubiese llegado. Y las consecuencias hubiesen sido, pues, o la muerte o más enfermedades, supongo, porque estaba viviendo totalmente fuera de coherencia sin darme cuenta de que esto estaba pasando así. Entonces, en aquel momento... Entonces, las personas necesitamos un momento de dolor, un punto de quiebre, o como mejor debería ser un momento de reflexión en nuestras vidas, porque yo siento que lo que no te llega por reflexión te llega por dolor. Entonces, tú piensas que siempre esto lo necesitan las personas para poder entonces llegar a un cambio de conciencia, para llegar a un darse cuenta. Yo pienso que definitivamente no. No todas las personas necesitan dolor para llegar a un cambio de conciencia. Hay personas que simplemente se paran un día sin que le pase nada y dicen, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yendo a trabajar a este lugar donde no quiero, ¿sabes? Y ellos mismos recapacitan, pero si esto es cierto, también es cierto. Dolor, pudiéramos decir, que te puede llegar por las dos formas, pero obviamente la tendencia es esperar el dolor o el punto de quiebre o una situación difícil para poderlo hacer, ¿cierto? Así es, claro. No solemos ver a nadie que se sienta bien y que esté feliz, de verdad feliz, no como estaba yo, sino feliz en serio y fluyendo y en coherencia, parándose a reflexionar sobre estas cosas. Generalmente la humanidad, por reflexión o por dolor, es como funcionamos. Entonces, en este momento de mi vida, pues evidentemente pensé que una posibilidad era morirme, ¿no? Pero también, por alguna razón inexplicable, tuve una fe inamovible, una fe que yo nunca solía tener en ninguna cosa, mucho menos en mí, una fe inamovible de que yo tenía que curarme, como fuese. Yo tenía que salir adelante y empecé a pensar de que algo iba a suceder en el camino que me iba a salvar. Antes de pasar aquí, se me olvidó decirte una parte, y es que tuve un médico muy evolucionado para el momento. Estamos hablando hace como unos 15 años atrás, donde los avances que ha hecho la neurociencia los últimos 10 años no se conocían. Entonces, si hoy en día muchos médicos todavía no hablan de las emociones y del impacto de las emociones en la salud, en aquel momento menos. Entonces, cuando ya me iba, este médico me dijo, vea, lo más importante aquí, aparte del tratamiento que vas a tener que venir cada 2 semanas, es la manera como te sientas tú. Por cada minuto de tu vida que tú elijas sentirte triste, asustada y preocupada por esta enfermedad que está haciendo sombra en tu vida, va a ser un minuto de tu vida que tú le des la oportunidad al cáncer de avanzar. Y por cada momento en el cual tú te sientas bien, confiada y feliz, pues va a ser una oportunidad para que tus células buenas se regeneren. Yo, que era una persona que, digamos, necesitaba respaldo científico de todas las cosas en aquel momento, pues quedé un poco impresionada de estas palabras de mi médico, ¿no? Porque, ¿sabes? No me esperaba que me fuese a decir eso. Y si no lo hubiese conocido, incluso probablemente lo hubiese tachado de poco profesional. ¿Sabes? Como un médico, en vez de enfocarte en el tratamiento, te va a estar enfocando en tus emociones. Por supuesto, no tenía ni idea de nada de lo que sé hoy. Entonces, el punto es que me fui a mi casa, empecé el tratamiento y durante 2 años estuve haciendo este tratamiento, y al cabo de 2 años me di cuenta que nada cambiaba, que todo estaba exactamente igual. Durante todo ese tiempo yo tuve fe en que algo iba a suceder, pero la verdad es que mi fe estaba puesta en lo que estaba afuera, en la ciencia, en la tecnología, en que alguien descubriese la cura contra el cáncer, que se inventase una vacuna, cualquier cosa que pasara afuera, pero no estaba puesta en que yo podía encontrar la solución. Cuando pasó todo este tiempo, entonces empecé a cuestionarme, ¿sabes? Dije, han pasado 2 años, yo voy cada 2 semanas al médico, esto es horrible, o sea, para mí de verdad era horrible tener que hacerme aquel tratamiento, al punto que estaba ya en un punto de desesperación de tirar la toalla, como decimos ahí en Venezuela, y dejarlo todo. Y entonces empecé a pensar
que tal vez yo tenía que hacer algo por mí misma, pero si los médicos y la medicina no descubrían nada, ¿qué iba a descubrir yo? O sea, ¿quién era yo para descubrir cómo curarme del cáncer? Aún así empecé a confiar en que eso era posible, y un día... Dame un segundo que tengo que hacer un corte y quiero que justamente me cuentes al regreso qué pasó ese día, qué te hizo cambiar, qué te hizo ver que no era afuera que estaba la cura, que no era un tratamiento o una persona que te iba a ayudar, y que pudo entonces pasar ese día que te hizo cambiar tu percepción de la enfermedad y de ti misma. Venimos entonces en poquitos minutos de vuelta acá en la señal de TNO Radio al servicio del corazón. Seguimos aquí al servicio del corazón, conociendo la historia de Beatriz García Ares. La pueden comenzar a seguir a través de @BeaGarcíaAres. Nos estaba contando acerca de ese tratamiento que venía siguiendo para curar su cáncer de cuello uterino, pero que luego de 2 años hay un momento importante de su vida, un día en el que algo pasó y le hizo cambiar su percepción. Cuéntanos, Beatriz, ¿qué pasó ese día? Pues resulta que el que era mi esposo en ese momento llegó un vídeo a la casa, un documental, donde hablaban muchas personas del mundo del desarrollo personal. En ese documental había una mujer que daba un testimonial que duraba solo 30 segundos, donde ella decía que tenía cáncer de seno, o que había tenido, y que se había curado en un periodo aproximado de 3 meses y sin tratamiento. En ese momento yo sentí que esa era como la señal que yo estaba esperando, la luz que yo estaba esperando para saber que yo podía hacer algo por mí y no tenía que esperar porque los demás o la ciencia en este caso hiciese algo por mí. Así que me llené como de muchísima emoción de saber que esto era así, y aquí es importante reflexionar que qué increíble que alguien nos los tenga que decir, ¿no? Que alguien tenga que decirte que tú puedes cambiar tu propia vida, y mientras no te lo dicen no te lo crees, o mientras no ves una referencia a veces no te lo crees. Y comencé a intentar replicar lo más parecido posible a lo que ella había hecho, que no sabía exactamente lo que era, pero sí sabía que una de las cosas que ella había cambiado en su vida había sido su mentalidad. Había empezado a pensar en presente, en positivo, a agradecer que ella estaba curada, y entonces yo comencé un poco a replicar esto y empecé a desarrollar como una especie de personaje nuevo, bueno, de personaje, porque yo no era un personaje, pero ahora sí estaba como interpretando un papel, ensayando un papel de una persona que era sana, saludable, exitosa, que tenía más tiempo, que tenía un trabajo donde todo fluía, digamos que tenía la vida que yo pensaba que tenía que tener para convertirme en una persona sana. Yo venía de un ambiente laboral muy estresante y de unas situaciones de vida muy estresantes, y empecé a fingir que nada de esto existía. Entonces terminé renunciando a este trabajo, me cambié de ciudad, me cambié de casa, todo empezó a cambiar en mi entorno porque yo cambié, y yo seguí fingiendo. A veces esta palabra no le gusta mucho a la gente que la usa, pero es que esa es la verdad. Al principio yo no me creía que era esta persona, no se sentía tan natural como se supone que debería sentirse cuando tú empiezas a conectar con tu esencia, pero yo me obligué a continuar en ese camino porque era mi única esperanza de salvar mi vida. Esto no se trataba de algo como voy a emprender a ver si me va bien o no. Esto se trataba de que si no lo hacía bien, mi vida se podía acabar. Entonces yo tenía que ir con todo. Y como me di cuenta que era muy difícil interpretar este personaje y creérmelo de verdad, comencé a desarrollar una metodología que está explicada aquí en este libro, en Eres Reeditable. Okay. Y con esta metodología comencé a hacerlo el proceso sostenible. Es decir, lo que al principio me costaba mucho para lograr este cambio de personalidad, luego se empezó a hacer más fácil con este proceso que yo me fui inventando con base en las cosas que yo había aprendido en el mundo de la gerencia. Así que prácticamente se me hizo súper fácil. La verdad que sí necesitó mucho enfoque, pero fue fácil. Luego se empezó a hacer cada vez más fluido, hasta el punto de que yo prácticamente había olvidado quién era la persona de antes. Yo me había olvidado de que estaba enferma. Hice algo que no sugiero hacer, pero fue lo que yo hice en mi desesperación, es que yo abandoné el tratamiento y fui a por todas. Yo dije, esto tiene que funcionar sí o sí. ¿Por qué lo abandoné?
porque el ir cada 2 semanas al médico me recordaba que estaba enferma, me recordaba que en cualquier momento todo podía empeorar, que me podía morir, etcétera. Y yo necesitaba de verdad creerme que yo era una persona sana. Así que tú empezaste fingiendo y terminaste creyendo, y en ese camino hiciste todo un método que tú de alguna forma creaste y seguiste empíricamente, pero que luego vacías en el libro. ¿Qué pasos tenía ese método? ¿Nos puedes contar un poco de cómo era en principio, digamos, esa dinámica que tú seguiste para curarte, para autosanarte? Sí. El método yo lo resumí en el libro en 4 pasos, pero cada uno de esos pasos tiene muchísimos otros pasos que, aunque suena complicado, no lo es. De hecho, entre todos esos pasos se puede elegir uno para cada paso principal. Y básicamente lo primero es aprender a creer en que lo que tú quieres lograr es posible, aunque suene muy cliché. O sea, si tú no te crees que tú te puedes curar de cáncer, aunque la ciencia te diga que no, tú ni siquiera vas a hacer un mínimo esfuerzo por salir de allí, y esto aplica para todos los objetivos de la vida. Entonces el primero fue creer. En mi caso, para mí fue importante tener referencias de personas que lo habían logrado, como en el caso de esta mujer. Por eso yo digo siempre, busquen referencias. Si tú crees que eres demasiado viejo para algo, demasiado joven para algo, demasiado lo que sea, pues busca referencias de alguien que ya lo haya hecho. El segundo paso, sabiendo ya que cualquier cosa era posible, es replantearte. Ok, si yo de verdad veo que el cáncer, o sea, que de verdad me puedo curar de cáncer, pues entonces ahora voy a replantearme la vida para entender cómo quiero que sea mi vida ahora sin esta enfermedad, porque ya estoy asumiendo que no voy a tener más nunca esta enfermedad. Entonces, el tercer paso, que es el más no el más importante, todos los pasos son necesarios, pero quizás el más complejo, es el de reprogramar tu mente. Por eso el libro se llama Eres Reeditable, porque nos podemos reeditar como un archivo en la computadora. Nosotros nacemos y alguien con sus creencias nos edita, desde el amor, desde lo que sabe, con lo que tiene, papás, maestras, nos edita como ellos saben y como pueden. Hay cosas de esas que funcionan para ti y cosas que no. Bueno, cuando tú creces, gracias a tu poder de metacognición, que es el de vigilar tus pensamientos y decidir qué te funciona y qué no, tú puedes reeditar esos pensamientos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se reeditan? A través de la reprogramación mental. Y en este tercer paso que hablo en mi libro, hay un montón de cosas que tú puedes elegir de acuerdo a lo que más fluye contigo y lo que no, para hacer este proceso de reprogramación mental. Y luego, había un cuarto paso, o hay un cuarto paso, que no es el último paso, es un paso que va en paralelo con el 1, el 2 y el 3, y es el proceso de actuar, o lo que yo llamo en el libro, hacer caso a tus brotes energéticos. Un brote energético es algo que tu intuición te dice, tienes que hacerlo, no importa si tiene sentido o no tiene sentido para ti. Ayer o anteayer coloqué un post de los brotes energéticos, y una de las cosas que coloco allí es que en el 99% de los casos, los brotes energéticos no van a tener sentido para ti, no son lógicos. Por ejemplo, un brote energético fue cuando yo vi a esta mujer en la tele y decidí hacer lo mismo que ella. No tenía nada de lógica para mí, porque nada de lo que ella decía coincidía con mis creencias de vida. Nada de lo que ella decía coincidía con lo que mis padres me enseñaron en la escuela. No con la lógica, no iba con la lógica, no iba con la razón. Exacto, no iba con mi lógica, no. Podía ir con la lógica de alguien allá en el oriente del mundo, pero con mi lógica, no. Entonces, ¿qué error solemos cometer? Como no es lógico, no lo hago. Como no me parece coherente con lo que yo sé, no lo hago. Y no nos damos cuenta que la lógica cambia de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra edad, de la época en que nacimos. La lógica está cambiando constantemente, y lo que era lógico ayer no necesariamente es lógico hoy. Entonces, un brote energético para mí fue, o esa voz interior diciéndome, haz lo que ella hizo. Pero si yo hubiese seguido mi lógica, no lo hubiese hecho, probablemente ya no estaría aquí. Entonces, podríamos decir que el brote energético es escuchar un poco la voz de tu intuición, ese maestro interno y sabio que vive dentro de ti. Sí, es escuchar tu intuición. Sin embargo, quizás la diferencia entre la intuición en general y los brotes energéticos es que los brotes energéticos son como destellos informativos. O sea, es como que estás un día
relajada, pensando en el campo, en la playa, durmiendo, y llega como un llamado, un aviso de algo que tienes que hacer y es inminente y tiene incluso un periodo de tiempo. Por ejemplo, voy a hacer un programa para la radio de este tema y tu lógica te dice, no, qué locura, ¿cómo va a ser un programa? Y lo tengo que hacer antes de que termine noviembre, por ejemplo, por X y X razón. Y tu lógica te dice, no tiene sentido, yo no hago programas de ese tipo, lo que sea, pero tu intuición te dice que sí. Y si no actúas ese día haciendo algo que tú sabes que tienes que hacer ese día, y a lo mejor a la semana lo vuelves a pensar y dices, vale, está bien, lo voy a hacer, ya las cosas no van a salir igual de ideales que si lo hubieses hecho el día que llegó el brote energético. Pueden salir bien, pero no ideales. ¿Me explico? Okay. Entonces, en este caso, por ejemplo, en mi caso, yo pude haber dejado de hacerlo de la señora en ese momento y hacerlo a lo mejor 3 meses después de una reflexión larga y una investigación exhaustiva. Probablemente los resultados no hubiesen sido los mismos. Claro. ¿Tú sentiste que en ese momento la conexión con ella fue un brote energético que te hizo, ¿sabes qué? Hazle caso a esta mujer, hazle caso a lo que ella está diciendo, así tu lógica y tu razón te diga, estás loca, Bea, pero viste allí una esperanza, viste allí tu primer paso, que era creer que era posible para ti. Exacto. Y hacer lo que ella hizo. Algo dentro de mí me dijo, haz lo que ella hizo igual y aléjate del tratamiento. Ese fue mi brote energético, eso fue lo que mi intuición me dijo y yo no solía hacerle caso a la intuición porque generalmente mi intuición iba en contra de lo que me habían enseñado. Entonces en ese momento le hice caso porque ya estaba en riesgo mi vida y algo dentro de mí me dijo, ok, o es esto o se acabó. Entonces, pues volviendo a la historia, pasaron aproximadamente 3 meses yo con este procedimiento, esta metodología que yo me había inventado sola, empíricamente, como dices tú, y al cabo de 3 meses, el que era mi esposo en ese momento, me dijo, yo confío 100% en lo que estás haciendo, te felicito, me parece excelente, maravilloso todo, pero yo sí creo que deberías ir y buscar un diagnóstico médico para verificar que lo que tú estás haciendo está funcionando. Yo recuerdo ese día como el peor día de mi vida, porque digamos que su duda, desde el amor y desde querer cuidarme, evidentemente, sí, su fue como era positiva, pero iba en contra de esa ilusión y esa esperanza que tú habías albergado y habías alimentado durante todo ese tiempo, ¿no? Que tenía que ver con tu creencia en ti. Exacto. Y además era un aviso de que probablemente yo estaba poniendo la torta, como decimos ahí, y que por abandonar las creencias que me habían enseñado, ahora todo iba a estar peor. De hecho, yo no le había dicho a mis padres en todo ese tiempo que tenía cáncer. Entonces, lo primero que pensé en ese momento fue, por ver una mujer en la tele, ¿sabes? Pusiste en riesgo tu vida y ahora ¿cómo le dices? Yo pensé lo peor, ¿cómo le dices a tus papás que tienes una metástasis, que te vas a morir? Y ellos te van a preguntar que por qué no hiciste un tratamiento y tú le vas a responder que porque viste una mujer en la tele. Porque te pusiste a jugar a ser feliz. Entonces, digamos que fue muy duro, lloré como 18 horas seguidas ese día, pero al día siguiente, o no sé, a los pocos días fui a la revisión y en la revisión, bueno, efectivamente, para hacerte la historia corta, el médico me dijo, vean, no entiendo qué pasó, no entiendo cómo esto llegó a suceder, porque tengo 2 años viéndote cada 2 semanas, todo igual siempre, y ahora no tienes nada. Has dejado de venir 3 meses y no tienes nada. Entonces yo ahí, ¿sabes? Entendí que todo lo que había hecho había funcionado y sentí como que se había encontrado la llave para abrir todas las puertas del universo. Yo de ahí empecé a ganar mucho más dinero, empecé a colocar, yo era gerente de marca, luego gerente de marketing y así, a posicionar todas mis marcas en los primeros lugares del mercado, empecé a viajar, a pesar de que mi lógica decía no tienes tiempo, no tienes dinero, todo empezó a fluir y me pregunté, ¿cómo he podido lograr en 2 años lo que no había logrado en toda mi vida, 2 años después que me curé, ¿no? Porque ahora me considero capaz de esto y antes no. Y por supuesto, desde ahí me volví una obsesionada con el cerebro y con estudiar el cerebro y entender qué había pasado en mi cerebro para yo haber podido lograr eso que nunca había podido lograr. Y descubrí
que las redes neuronales son reeditables. Es decir, tú tienes un estímulo y con base en ese estímulo tienes un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción y esa emoción genera un circuito reverberante, unas neuronas que se van comunicando entre sí, que van creando una especie de caminitos en tu cerebro. Esto es algo tangible, esto no es una metáfora. Esos caminitos tú puedes reeditarlos teniendo pensamientos nuevos con emociones nuevas ante el mismo estímulo. Y pongo un ejemplo que uso muchísimo. Si, por ejemplo, tú siempre que llegas al tráfico, te quejas de por qué tráfico, siempre lo mismo, nada cambia en esta ciudad, y te vas quejando, estás generando unas redes neuronales específicas. Luego llegas a una reunión al trabajo, llegas enfadado, las cosas salen mal, etc. Si tú, gracias a tu poder de metacognición, dices, ok, este pensamiento me está generando unas emociones que no me están llevando por buen camino, voy a reemplazar este pensamiento. Entonces, ahora cuando estoy en el tráfico, voy a agradecer por esos minutos que tengo para escuchar un programa como el tuyo, por ejemplo, para escuchar un audiolibro o para escuchar algo que me nutra como ser humano, y que no tendría ese tiempo en otras circunstancias de mi vida, porque de resto estoy en el trabajo, cocinando, qué sé yo. Entonces, tú estás modificando esas redes neuronales a través de la repetición y de la emoción. Sin esas dos cosas juntas no se reeditan las redes neuronales. Tiene que haber repetición y emoción. Y hago siempre la aclaratoria, porque mucha gente dice, ve, es que yo repito, y escribo, y no sé qué, y hago mil cosas, y ay, no pasa nada. Bueno, no pasa nada porque no te lo estás creyendo, estás repitiendo como un loro, no le estás poniendo emoción. Si tú eres, por ejemplo, de las personas que hace afirmaciones, párate en cada afirmación y sientes emoción. Importantísimo lo que Bea nos está comentando, justamente con ese descubrimiento que la llevó a reeditar de alguna forma su vida. Me toca hacer una pausa, Bea, pero en la próxima parte vamos a seguir ahondando un poco acerca de esto, de cómo crear, digamos, esas, yo lo llamaría, bueno, le estoy poniendo este nombre, neuroasociaciones nuevas, pero tú nos acabas de dar el nombre técnico, y de cómo entonces comenzar a acompañar desde la emoción y desde esa repetición y emoción, y emoción, esa nueva reedición de nuestras vidas. Vamos a profundizarlo luego de la pausa aquí en Teneo Radio, www.teneoradio.com. Estamos de vuelta aquí al Servicio del Corazón, hoy con Beatriz Ares, conferencista transformacional, autora del bestseller Reeditable. Eres reeditable, nos estaba justamente hablando de cómo reeditarnos, ¿no? Y nos hablaba un poco de esa capacidad que tiene el cerebro de crear nuevas neuroasociaciones. Ahorita no me quedé con el nombre técnico, pero ella bien nos decía que de pronto, si tenemos una asociación con el tráfico, nosotros podemos crear nuevas asociaciones con ese tráfico desde la emoción y desde la repetición, o sea, comenzar a creer y a sentir otra cosa con relación a eso, darle como un nuevo significado a ese significante. Pero de todas maneras ella nos va a seguir ahondando, nos va a contar cuáles fueron, digamos, esas reediciones que ella tuvo que hacer en su vida para sanarse del cáncer de cuello uterino, al que pues en 3 meses, digámoslo así, en su mismo método logró de una forma prácticamente milagrosa la remisión. Cuéntanos un poquito acerca de qué te decías, qué te reeditaste tú, Beatriz García. Mira, yo creo que de todas las cosas que me reedité, la más importante de todas, si tuviese que elegir una, fue el sonreír. Okay. El sonreír produce una gran cantidad de neurotransmisores que elevan nuestro sistema inmune. Yo no lo sabía en aquel momento, pero sí sabía que tenía que sonreír más porque había escuchado a esta chica diciéndolo. Entonces a mí me habían enseñado que para yo ser respetada y transmitir autoridad, yo tenía que ser seria. No tiene nada que ver, tú puedes ser respetada y transmitir autoridad siendo seria. De hecho, tengo años demostrándolo, pero era mi creencia, entonces nunca sonreía. Además, siempre estaba esperando como lo peor de la vida, porque también me habían enseñado que esperar lo peor para no decepcionarme si no llegaba a lo mejor. Y justamente cuando esperas lo peor siempre va a llegar. Muchas personas tienen esa creencia.
No, no espero mucho para entonces no desilusionarme por el temor al desencanto, porque no, mejor no esperes nada de nadie para que y resulta que eso te hace sumamente daño, porque si tú piensas lo peor, pues lo peor simplemente va a suceder, porque los pensamientos son fuerzas reales que crean cosas, que materializan, y si piensas lo peor, pues lo peor pasa, pero es un pensamiento que la gran mayoría de las personas alberga, cultiva y lleva adelante. ¿Cómo, por ejemplo, trabajaste esto? Sí, y ¿sabes qué es lo peor de esto? Lo peor es que si tú crees que lo peor va a llegar, llega, y como tú necesitas reforzar o validar tus creencias, cada vez que llega algo malo, tú validas tu creencia. Entonces, si tú escuchas a dos personas, la que espera lo mejor y la que espera lo peor, las dos van a poder validar su creencia efectivamente, porque la que espera lo peor le va a llegar y la que espera lo mejor también tiene la manera de decir, mira, yo espero lo mejor y también me llega. Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, lo de la sonrisa, que fue fundamental, yo coloqué papelitos con caritas felices por toda la casa y en el carro y en la oficina, y recordaba sonreír todo el tiempo, incluso cuando no tenía ganas. De hecho, no tenía ganas la mayoría de las veces, el 90% de las veces, y descubrí que incluso cuando sonríes de manera falsa, pues también al moverse esa musculatura, pues le manda un aviso a tu cerebro de que todo está bien, y digamos que hay como un chorro de esos neurotransmisores que nos ayudan a elevar nuestro sistema inmune. El reemplazar la idea de esperar lo negativo por lo positivo, pues vino en conjunto, como en combo, con toda esta nueva personalidad a la que había decidido crear en mí, ¿no? Entonces, una persona sana, saludable, feliz, que todo le va bien, pues evidentemente tiene que esperar lo mejor para que sea así. Yo no lo tenía tan claro en aquel momento, fue todo muy empírico, pero al tú estar todo el tiempo sonriendo, al intentar ver lo mejor en cada cosa, terminas esperando lo mejor de cada situación, aún sin darte cuenta que tienes esa creencia instaurada. Otra cosa que hice, y que para mí fue pues mi sabiduría interior que me lo indicó, fue no estar contando lo que me pasaba. En el momento que me diagnosticaron cáncer, yo se lo dije a mi esposo nada más, porque él era una persona, o es todavía, una persona súper positiva, y entonces, digamos que yo sentía que si, por ejemplo, se lo decía a mis padres, los iba a preocupar, a lo mejor se iban a morir ellos antes que yo del estrés de saber que su hija tenía cáncer, y contárselo a mis amigos me hacía pensar que ellos estarían constantemente preguntándome cómo me sentía y estarían constantemente recordándome que yo tenía esa enfermedad. Entonces yo, como por intuición, dije, no le voy a decir esto a nadie, porque decírselo a la gente va a ser darle fuerza, y yo quiero que esto se acabe ya. Yo no quiero que esto sea una huella en mi vida. Es decir, yo sabía por alguna razón que si lo contaba iba a tardar más tiempo en salir de aquello. Entonces quería manejarlo yo sola con, en este caso, mi esposo, el que era mi esposo, para poder salir lo más rápido posible, y así fue. Otra cosa importante que hice para reeditarme, pues fue alejarme de mi ambiente laboral. El ambiente laboral en el que yo estaba era un ambiente muy estresante. No estaba estresada yo, estábamos estresados todos, y por más, y eso es súper importante, por más que tú digas, yo soy fuerte, yo puedo lograr todo en la vida, yo puedo cambiar, no importa que nadie cambie, sí, es verdad, pero tú tienes que buscar los ambientes apropiados, porque el biólogo Bruce Lipton lo explica claramente: una célula sana puesta en un entorno enfermo se va a terminar enfermando, y una célula enferma puesta en un entorno sano tiene una probabilidad más alta de curarse. Entonces, por más de que yo quería llevar esto con fuerza y pensar yo puedo curarme y ser feliz, el ambiente laboral en el que estaba era como un río que me arrastraba y me volvía a estresar, porque empezando que no tenía tiempo para dormir allí, ya por ahí mal. Una persona que está enferma necesita dormir, ¿no? Entonces yo allí no tenía menos de 8 horas, ¿no? Un buen descanso. Sí, bueno, depende, pues, si medita y todo esto, probablemente necesita menos tiempo. Pero lo que no puedes es estar cansado y estresado todo el día, porque eso es la receta perfecta para terminar de enfermarte más. Eso no para el cáncer, para todas las enfermedades del mundo.
Entonces recomienda siempre cuidar nuestro ambiente, o sea, no solamente para superar una enfermedad, para montar un negocio, para hacer lo que nosotros queramos hacer, es importante cuidar, no involucrarnos en un ambiente tóxico, negativo, que de alguna manera drene toda la energía y la termines prácticamente donando y regalando. Okay. Totalmente. Y hay una explicación muy sencilla de por qué esto tiene que ser así, o dos explicaciones. Una, las personas tenemos un campo electromagnético que emana desde el corazón. Y ese campo es entre, no sé, entre 1 metro, 2 metros, no sé exactamente. Vale, pues si tú estás al lado de una persona que está emitiendo una vibración baja, tú eventualmente vas a terminar contaminándote, entre comillas, esa vibración. Vale, y ella y si tú estás en una vibración alta, ella va a beneficiarse de la tuya, porque las vibraciones se promedian. Entonces, ya por ahí no deberíamos estar en lugares donde hay personas con una vibración baja. No pasa nada si esto es alguna vez. Es decir, no quiero decir con esto que si un día tu mamá está triste y tiene la vibración baja porque le pasó algo, te vas a alejar de tu mamá. Lo que no debe suceder es que esto sea continuo, porque el cerebro normaliza todo lo que ve. Y la segunda cosa que iba a decirte, que tiene que ver con que el cerebro normaliza lo que ve, es que todo lo que tu cerebro está recibiendo por tus 5 sentidos, para él es lo normal. Entonces, si tú pones cosas feas, si tú ves gente estresada, si tú ves caos, si el cerebro va a luchar contra eso y a la vez intentar normalizarlo para él no sentirse en caos. Entonces es muy difícil estar, por ejemplo, en una casa, ya no voy a hablar de gente, ahora voy a hablar de sitios. Una casa desordenada, un trabajo desordenado, que huele mal, que te recuerda como que si la vida es miserable, que todo es horrible, pues tu cerebro va a entender que eso es así, porque el cerebro es muy fácil de engañar. Entonces, si tú estás en un lugar que no te encanta, hasta las calles que recorres están reprogramando tu cerebro constantemente. Las calles que recorres, los amigos que te rodean, las cosas que dicen esos amigos, las caras que ves, las expresiones faciales, todo está reprogramando tu cerebro constantemente. Y entiendo que no todos nos podemos ir a vivir al Tíbet o a Bali para no ver nada y ver solo flores y cosas bonitas, pero también es cierto que nosotros podemos hacer muchísimo por cambiar ese entorno. En mi caso yo me fui del trabajo, pero otras opciones son pues rediseñar tu casa, a lo mejor ordenar las cosas, poner unas fotos de algo que te inspire, hacer pequeñas cositas que sí están a nuestro alcance para poder reeditar esas redes neuronales con base en lo que nos gusta y con base en lo que podemos lograr. Entonces, bueno, esas fueron algunas de las cosas que hice. Eso que dices, Beatriz, es súper importante, porque a mí justamente en parte de los entrenamientos que doy, hay gente que me dice, bueno, pero si yo estoy en la calle y todo está feo o está sucio, yo siempre le digo, mira, así sea, ve el cielo, o sea, sube tu mirada, pero siempre hay algo en lo que te puedes conectar, porque si bien no puedes a veces cambiar, de pronto tú puedes cambiar tu casa y ordenarla, o cambiar alguna otra cosa para justamente no caer en esa normalización, pero bueno, si no puedes cambiar tu entorno, estoy segura que algo de ese entorno va a estar bien, va a estar bonito, pon tu atención ahí y deja de ponerla en todo lo demás. Me encantaría, me toca hacer una pausa, pero esa parte de la normalización me resulta sumamente interesante, Beatriz, porque yo siento que una de las cosas que nos impide el cambio, que nos impide darnos cuenta que hay algo que necesitamos cambiar, es justamente esa, no sé si llamarlo función, que hace nuestro cerebro de normalizar las cosas. Y entonces, claro, de pronto si tú estás en un mal matrimonio o si tú estás en un mal lugar de trabajo, y hablo de mal porque te hace daño, porque no te sientes bien, justamente lo has normalizado tanto que crees que te tienes que quedar allí y no hay cambio. Entonces me encantaría que habláramos un poquito de eso a la vuelta. Y bueno, también tengo por allí una pregunta acerca de la fe que me encantaría que también respondieras luego de la pausa. Aquí en TNO Radio estamos al servicio del corazón.
Ya estamos de vuelta aquí al servicio del corazón. Beatriz, hablábamos un poco acerca de esa normalización que tiende a hacer el cerebro y justamente creo yo que esa normalización puede llevarnos un poco a no darnos cuenta de algo que debemos cambiar. Háblanos un poco acerca de, digamos, esta función o no o característica de de la forma en la que actúa el cerebro y cómo entonces podemos contrarrestar ese efecto de normalización cuando no estamos en un ambiente que quisiéramos normalizar, porque yo creo que nadie quiere estar en un ambiente de malestar, pero bueno, estás allí, lo normalizaste y no te das cuenta que debería salir de allí. Háblanos un poco acerca de eso que dejamos pendiente. Ok, yo creo que lo primero que alguien tiene que ver en su vida es si todas las áreas de su vida están fluyendo. Si hay un área de tu vida que no está fluyendo, quiere decir que en algún aspecto de tu vida también no estás siendo coherente. Y lo más probable es que no estás siendo coherente porque tienes una creencia. Entonces, esa creencia existe porque hubo una normalización. Primero, ¿cómo identificar las creencias? Pues tienes que sentarte, yo le digo pues a las personas, mira, dedícale una semana a identificar todos los pensamientos que te hacen sentir emociones de baja vibración y márcalos, escríbelos y luego vas a encontrar que hay pensamientos que se repiten con respecto a un área de tu vida, que puede ser el dinero, la salud, el que estás en un matrimonio que no quieres estar, como decías antes, yo qué sé. Luego que tengas eso identificado, hay unos ejercicios que yo explico en mi libro para ver si realmente son unas creencias instauradas o no. Ejercicios súper sencillos que se pueden hacer en casa con el cuerpo, con la electroquímica de tu cuerpo. Entonces, luego que identificaste esa creencia, bueno, pues tienes que sustituirla. Si yo creo que tengo que mantenerme en este lugar por estas razones, y esa es la creencia que tengo. Se nos fue como el audio y la señal tanto en Instagram como en el Zoom, ¿cierto? Bueno, seguimos esperando a ver si Beatriz se incorpora para que nos siga comentando un poco acerca de esto, pero sí es bien interesante todo esto que ella nos está diciendo, porque justamente, sí, ya la tenemos de vuelta, A ver, Beatriz. Brutal, de verdad. Ok, la tengo por acá por el impresionante. No, pero no la escucho. Así que, bueno, simplemente las creencias se cambian a fuerza de voluntad, de decir, ok, esto es lo que tengo que repetir y esta es la emoción que tengo que sentir, de verdad, sentarnos a sentir esa emoción y a visualizar, pero con todos estos pasos que acabo de decir. Interesante. Beatriz, háblanos un poquito acerca de la fe. Esa pregunta te la dejé por allí pendiente. En el momento que hiciste todo este proceso de autosanación, colocaste la fe en ti, entiendo, pero pusiste la fe en algo mayor, pusiste la fe en Dios. O sea, háblanos un poquito acerca de esa parte. A mí estas preguntas me dan miedo. Porque generalmente no hay nada que uno responda que le guste a todo el mundo, ¿no? Porque todos tenemos creencias tan diferentes, entonces todo el mundo va a estar esperando que yo responda algo que valide su creencia. En mi caso, la verdad que, si te soy sincera, en ese momento toda la fe estuvo en mí. De hecho, estuve muy peleada con la fe como me la habían enseñado en mi casa, a colocar la fe en imágenes, en otras personas, en otras entidades. Eso fue lo que hice toda mi vida y yo me sentí en aquel momento como abandonada y tuve como una pelea y retiré toda esa fe en ellos y puse toda la fe en mí. Y fue como un antes y un después, como diciendo, yo ya no creo en nadie más que no sea yo. Sin embargo, a pesar de que eso me funcionó para ese momento, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, yo he recuperado la fe en mis guías. Vale, yo hoy más que nunca tengo constatado que tenemos unos guías que nos protegen y que en aquel momento yo no me haya apoyado en ellos, no quiere decir que no me ayudaron. Eso es lo que pienso. Ok. Bueno, me parece realmente una respuesta del corazón.
y que nos dice mucho, porque ciertamente hay una parte divina en nosotras, y yo pienso que cuando a veces hay personas que me dicen, bueno, pero yo no creo en Dios, pero bueno, no importa, cuando tú crees en ti, hay una parte de Dios en ti, porque eres su creación, imagen y semejanza. Entonces creo que cuando crees en ti, de alguna forma estás creyendo en esa parte poderosa que te habita, en esa parte que está conectada a la inteligencia universal. Bea, me toca ya pues cerrar el programa, pero me encantaría que, bueno, como este programa se llama El Servicio del Corazón, invitaras a las personas a poner al servicio del corazón algo en su vida. De toda la experiencia que tienes, de todo lo que has estudiado, cuando yo hablo de poner las cosas al servicio del corazón, las hablo de poner como al servicio del alma, al servicio de un propósito, al servicio de esto que le pueda dar sentido a tu vida. ¿A qué te gustaría sugerir, pues, o recomendar que las personas puedan poner al servicio del corazón en su vida? ¿Qué te gustaría decirles? Pues yo te diría o le diría a las personas que pongan sus talentos al servicio de todo el mundo. Hay un teléfono sonando, perdón. Tranquilo. Porque la verdad es que nos pasamos la mayoría de la vida fingiendo que no tenemos esos talentos, como si no estuviesen ahí, porque nos enseñaron que no estaban, que si tú tienes eso es porque todo el mundo lo tiene, o que es tan natural para ti que más gente lo debe tener. Y la verdad que nos empeñamos en hacer cosas para las que realmente no somos buenos, o donde no fluimos, donde no nos sentimos en coherencia, cuando hay montones de cosas en las que sí somos excelentes, en las que fluimos, en las que nos sentimos en coherencia. Y esa es mi invitación, que el mundo necesita más que nunca gente vibrando alto para salir de esta situación en la que estamos ahora, hay que agradecerla, hay que bendecirla, porque esa situación nos está catapultando a un mundo mejor, aunque mucha gente crea que no es así. Es un paso, es un punto en el tiempo, es un punto nada más. Pero para salir de este punto en el tiempo necesitamos gente vibrando alto, y esa gente vibrando alto se consigue gente fluyendo, haciendo lo que le gusta, conectada con su talento, conectada con su esencia, con su brillo, y brillando del color que es cada quien, no brillando del color que le dijeron que tenía que brillar. Ay, Beatriz, gracias. Qué bello para cerrar con este maravilloso mensaje, justamente poner entonces los talentos, esos grandes regalos que se nos fueron dados al servicio justamente de esa misión y de ese propósito por el cual tú estás en esta tierra. Gracias, Beatriz García Ares, por acompañarnos, por contarnos tu historia, por abrirnos tu corazón y por dejarnos tantísima sabiduría. La pueden seguir entonces a través de sus redes sociales. Muéstranos rapidito nuevamente la portada del libro. Pueden entonces adquirirlo, me imagino que a Amazon y en todos los lugares donde, sí, que ya conocemos. Claro, exacto, en tapa blanda, en ebook. También hay una plataforma que se llama Script, que si lo quieren leer gratis, allí también pueden, en Script. Wow. Solo tienen que suscribirse, tienen 30 días donde pueden leer cualquier cosa gratis. Luego si quieren se pueden salir. Así que, y en Amazon lo pueden encontrar en sus dos formatos, ¿vale? Gracias a ti también, gracias, y te felicito por tener este programa tan bonito para apoyar a las personas, este programa de desarrollo personal. Te mando un abrazo, y a todas las personas que nos están escuchando. Un beso para ti, un beso para tus hijos, para tu familia. Bueno, muchísimas bendiciones. De verdad, gracias por haber estado con nosotros, por acompañarnos, por abrir tu corazón, por demostrarnos que siempre se puede si crees en ti y lo crees posible. Definitivamente hay un camino enorme por recorrer donde ese anhelo y ese sueño de tu corazón puede hacerse realidad. Gracias por contarnos tu historia de superación, que como ella bien decía, o sea, hoy estoy hablando de la enfermedad, de lo que yo viví, pero puede ser algún reto que tú tengas en tu vida, montar algún negocio, lograr cualquier cosa, un emprendimiento, cualquier cosa que tú quieras lograr, lo puedes lograr simplemente siguiendo esos 4 pasos que ella nos decía acerca de creer lo posible, de replantearnos, de reprogramar. Por eso es que su libro se llama Eres Reditable, y por supuesto de accionar. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Beatriz García Ares, por abrir tu corazón. Gracias a todos por abrir también ese espacio para el autoconocimiento, para ese
autocuidado, ese autobienestar que continuamente debemos estarnos procurando, porque si nos sentimos bien, pues la vida fluye y todo nos sale bien. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana por este mismo canal www.tneoradio.com y también entonces a través de mi cuenta de Instagram @soyandradi. Muchísimas gracias a todos. Este programa fue presentado por Espamanos La Trinidad, Calzados My Love, amor a tus pies. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.